Bienvenidos a Relatos de Fe. Hoy nos adentramos en la vida de un hombre cuya caída resuena como una advertencia a través de los siglos. Es la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre que comenzó rodeado de gloria y terminó sumergido en la más profunda oscuridad y soledad. Israel vivía bajo el gobierno de los jueces, pero el pueblo estaba inquieto. Querían ser como las otras naciones, querían un rey visible que los guiara en la batalla. A pesar de que Dios era su verdadero rey, el clamor del pueblo fue tan fuerte que el cielo decidió concederles su deseo. La historia de Saúl no comienza en un palacio, sino en el campo. Hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, Saúl era un joven de apariencia imponente, más alto que cualquiera en el pueblo. Su viaje comenzó con algo tan común como buscar unas asnas perdidas, sin saber que encontraría un trono. Guiado por la providencia, Saúl llegó ante Samuel, el último de los jueces y gran profeta de Dios. Samuel ya había sido advertido por el Señor. El hombre que vería sería el ungido. En una cena privada, el profeta comenzó a preparar el corazón del joven para una carga que nunca imaginó llevar. Al amanecer, Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo: «¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo?» En ese instante, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y le dio un corazón nuevo. Era el nacimiento de un líder, el elegido de Dios. Llegó el día de la presentación pública. Samuel reunió a las tribus para elegir al rey por sorteo. Cuando el nombre de Saúl salió a la luz, él no estaba presente. Lo encontraron escondido entre el equipaje. Su humildad inicial era hermosa, pero también escondía una inseguridad que más tarde sería su ruina. Saúl comenzó con fuerza. Cuando los amonitas amenazaron a una ciudad de Israel, el Espíritu de Dios lo impulsó a la acción. Reunió un ejército masivo y aplastó al enemigo. El pueblo, eufórico, confirmó su reinado en Gilgal. Parecía que Israel había entrado en una edad de oro bajo su mando. Sin embargo, el poder es una prueba de fuego para el carácter. Saúl pronto descubrió que reinar no solo era ganar batallas, sino obedecer instrucciones divinas. El primer roce con la desobediencia ocurrió en Gilgal, mientras esperaba a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de una guerra. El ejército filisteo era abrumador. El pueblo de Israel, aterrorizado, comenzó a dispersarse. Saúl esperó 7 días a Samuel, pero el profeta no llegaba. Presionado por el miedo y la deserción de sus hombres, Saúl decidió ofrecer el sacrificio él mismo, algo que solo le correspondía a un sacerdote. Apenas terminó el sacrificio, apareció Samuel. El profeta fue tajante: «Locamente has hecho». Saúl había dejado que el miedo a los hombres fuera más grande que su temor a Dios. Ese día se dictó la primera sentencia. Su reino no sería duradero. Dios ya buscaba a un hombre conforme a su corazón. Años más tarde, Dios le dio a Saúl una última oportunidad para redimirse. Debía destruir totalmente a los amalecitas por su maldad ancestral. La orden era clara: no dejar nada con vida, ni hombres ni ganado. Era una prueba de obediencia absoluta, una oportunidad para demostrar que Dios era su prioridad. Saúl ganó la batalla, pero perdonó al rey Agag y se quedó con lo mejor del ganado, afirmando que era para sacrificarlo a Dios. Pero para Dios, la obediencia a medias es desobediencia total. Saúl intentó disfrazar su rebelión con una apariencia de piedad, pero el cielo no se dejó engañar. Samuel confrontó a Saúl por última vez. Fue aquí donde pronunció las palabras inmortales: «El obedecer es mejor que los sacrificios». Saúl fue desechado como rey. En ese momento trágico, el Espíritu del Señor se apartó de él, y un espíritu de angustia y tormento empezó a llenar el vacío de su alma. Para aliviar su tormento,
sus siervos buscaron a un músico. Así entró David en la vida de Saúl. El joven pastor tocaba el arpa, y la angustia de Saúl se calmaba. Al principio, Saúl amó a David, sin saber que el muchacho que aliviaba su dolor era el mismo que Dios había elegido para sentarse en su trono. Todo cambió después de que David derrotara a Goliat. Las mujeres de Israel cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esas palabras fueron un puñal en el ego de Saúl. El rey, que antes era humilde, ahora era consumido por una envidia asesina que lo perseguiría hasta el final. Saúl pasó los últimos años de su vida no gobernando su nación, sino persiguiendo a David por el desierto. Intentó matarlo con lanzas mientras David tocaba para él. Su mente se volvió un lugar oscuro, lleno de sospechas y paranoia. El elegido de Dios se había convertido en un cazador de hombres justos. Incluso cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y le perdonó la vida, el corazón del rey solo se arrepentía por momentos. Volvía a caer en su odio. Saúl estaba atrapado en un ciclo de amargura. Había perdido su conexión con el cielo y, con ella, había perdido el sentido de su propia existencia. Llegó la batalla final contra los filisteos en el monte Gilboa. Saúl estaba desesperado. Consultó al Señor, pero Dios no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. El silencio divino es la soledad más aterradora que un ser humano puede experimentar, y Saúl la estaba viviendo al máximo. En su desesperación extrema, Saúl cometió el pecado final. Él mismo había expulsado a los adivinos de la tierra, pero ahora, disfrazado, buscó a una pitonisa. Quería invocar el espíritu de Samuel. Su caída era total. El rey que debía consultar a Dios ahora consultaba a las tinieblas. Samuel apareció en la visión para confirmar la tragedia. El Señor ha arrancado el reino de tu mano. Mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Saúl cayó al suelo, sin fuerzas y sin esperanza. El juicio estaba sellado. Su desobediencia lo había llevado al abismo del cual no habría retorno. La batalla fue feroz. Los filisteos aplastaron al ejército de Israel. Los hijos de Saúl, incluido el noble Jonatán, murieron en combate. Saúl, herido y viendo que todo estaba perdido, decidió quitarse la vida para no caer en manos enemigas. Fue un final amargo para un hombre que nació para ser grande. Los filisteos encontraron su cuerpo y lo humillaron, colgando su armadura en el templo de sus ídolos. Fue un final que trajo vergüenza no solo a él, sino a la nación que tanto deseaba un rey. La historia de Saúl termina con un lamento, una sombra de lo que pudo haber sido y no fue. ¿Qué nos enseña la triste historia de Saúl? Nos enseña que el talento y la apariencia no pueden sostener lo que el carácter no ha construido. Saúl era físicamente imponente, pero internamente era frágil. Para nosotros hoy, esto es un llamado a trabajar en nuestro interior más que en nuestra imagen externa. Saúl fracasó porque amó más el aplauso del pueblo que la aprobación de Dios. El miedo a lo que los demás piensen de nosotros puede llevarnos a comprometer nuestros valores. Aplicar esta historia es decidir hoy que nuestra brújula moral será siempre la verdad, sin importar la presión social. Aprendemos que obedecer a medias es, en realidad, una forma de rebelión. Saúl pensó que podía negociar con las órdenes de Dios. En tu vida diaria, recuerda que la integridad no acepta términos medios. Hacer lo correcto a medias es seguir haciendo lo incorrecto. Los celos de Saúl hacia David destruyeron su paz. La envidia no daña al que es envidiado, sino que consume al que la siente. Si hoy te sientes comparándote con los demás, detente. Celebra el éxito ajeno para que tu propio corazón no se convierta en una cárcel de amargura.
Saúl tuvo a Samuel para corregirlo, pero en lugar de arrepentirse de corazón, dio excusas. Cuando alguien te señale un error, no busques culpables. El arrepentimiento genuino es el único puente que nos mantiene cerca de la gracia de Dios. No desperdicies tus oportunidades de cambio. La angustia de Saúl nos recuerda que necesitamos cuidar nuestra paz interior. No dejes que el resentimiento se ancle en tu alma. Busca ayuda, busca la oración y sobre todo, mantén limpia tu conciencia. Un espíritu atormentado es a menudo el resultado de una vida desconectada de su propósito. A pesar de su final, el hijo de Saúl, Jonatán, fue un hombre ejemplar. Esto nos enseña que no estamos condenados por los errores de nuestros padres. Tú puedes elegir un camino de luz incluso si vienes de una historia de sombras. Tu destino está en tus manos y en tus decisiones de hoy. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión sobre el primer rey de Israel. Que la historia de Saúl no sea solo un relato triste, sino una lección viva que nos impulse a caminar con humildad y obediencia. Suscríbete a Relatos de Fe para más historias que transforman el alma. Hasta pronto.